En Radio El Conquistador de Temuco y su red regional a continuación, Hablemos de Campo. Un espacio para conocer e informarse de todo el acontecer agrícola y gremial del sur de Chile. Una presentación especial de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO. Bienvenidos. Exactamente 26 minutos faltan ahora para las 11 de la mañana y saludamos en los estudios del Conquistador al secretario ejecutivo de SOFO, la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, el señor Andreas Köbrich. Andreas, muy buenos días, bienvenido al Conquistador nuevamente. Muchísimas gracias, siempre un gusto poder estar aquí los viernes a media mañana. Gentil. Bueno, hemos estado compartiendo con nuestros auditores y auditoras el tema de este encuentro, de esta jornada, la importancia del agua en la producción agrícola. Las recientes precipitaciones en el país dejan de manifiesto el efecto de las lluvias en las diversas regiones. Hoy lamentamos sus efectos por sus intensidades, aún con años bastante secos en Chile. Andreas, sobre esta materia, ¿qué tan determinante es el aporte del agua en la producción agrícola nacional? ¿Lo hemos conversado en alguna oportunidad? Lo hemos conversado y por evidente que parezca, es conveniente, yo creo, recordarlo. A ver, las plantas son seres vivos, igual que nosotros sin agua no funcionamos. Entonces la pregunta, ¿qué tan relevante? Es absolutamente relevante, es esencial. Donde no haya agua, donde no llueve, donde no hay riego, no crece nada. Así de simple, nosotros como país, ¿no es cierto?, tenemos grandes extensiones de desierto y es un fiel testigo de cómo, ¿no es cierto?, ante la no existencia de agua o de obras de riego, digamos, no se puede cultivar nada. Entonces, a la pregunta es esencial. Y lo que estamos viviendo o hemos vivido con estas crecidas, o estas inundaciones, o estos grandes caudales que han estado, ¿no es cierto?, bajando por los ríos y que por ahí, digamos, en algunas regiones más hacia el norte se han desbordado, es un efecto que ocurre. ¿Cómo decirlo? Es parte de nuestra naturaleza que el agua, cuando llueve, aunque sea copiosamente, pero sigue los caudales, sigue los cauces que conocemos y tenemos, tiene un muy buen comportamiento y es sumamente útil. Sin embargo, cuando se desborda, cuando por alguna razón se inunda, digamos, nos pasan estos desastres. Fuera de micrófono, perdón, Andrés, estábamos conversando acerca de lo que se había comentado anteriormente también, la importancia de los embalses. Yo te comentaba las imágenes que uno ha observado durante estos días del sistema frontal, cómo el agua se viene y se pierde, llega al mar y se pierde, y después en la época estival, la época de verano, no tenemos agua. Correcto. Por eso, los embalses son obras esenciales, especialmente para abordar o atender estas actuales situaciones que estamos viviendo a propósito del cambio climático. Definitivamente, ya hay consenso en muchos investigadores de que la atmósfera se calentó un 1,7 grados. Hablábamos que si llegábamos a 1,5 la cosa se ponía a poner complicada. Hoy día yo estaba leyendo algunos reportes, señalan que definitivamente la atmósfera promedio ha tenido un calentamiento de 1,7 grados Celsius. Y estamos viendo efectivamente situaciones climáticas, atmosféricas distintas, una meteorología diferente, donde si bien efectivamente la meteorología ha permitido pronosticar muy bien que vienen lluvias, lo que creo que no ha sido tan efectiva es conocer bien como los extremos, qué tan fuerte, durante cuánto tiempo y qué condiciones van a tener esas lluvias finalmente una vez que lleguen a la tierra, o cuando lleguen en este caso a nuestro país. Entonces, las obras que se necesitan son embalses. Creo que también vamos a ir conociendo nosotros ahora en los próximos días, semanas, seguramente reportes bastante interesantes sobre el embalse El Yeso, un embalse muy importante que está, ¿no es cierto?, en la alta cordillera en la región metropolitana, que justamente abastece a la región metropolitana con agua, de agua bebida. Es el principal lugar de acopio para agua de bebida, de consumo humano. Y yo tengo la impresión que ahí vamos a ir viendo que ese embalse se ha recuperado o se va a recuperar bastante bien. También de la laguna Culeo, otra laguna en las cercanías de Santiago, que durante mucho tiempo
ha estado sin Seca. agua, seca, y ahora está con agua. Probablemente vamos a escuchar algo también con respecto a embalses en el norte, la laguna Peñuela, en las cercanías de Valparaíso, etcétera, y con lo mismo con la laguna del Maule, la laguna Laja y otras lagunas que se denominan lagunas, pero son en realidad embalses, eran lagunas antiguas y que se han intervenido y hoy día tienen la forma de un embalse porque se han trabajado los muros y eso. Entonces, como para almacenar esas aguas, o hacer una mejor presa y mejores muros para poder almacenar mayor cantidad de agua. Entonces, eso definitivamente, para enfrentar, creo que la forma, no quiero decir la forma inteligente, como se dice, la forma realmente mirando hacia el futuro, este tipo de evento es con la construcción del embalse. Y específicamente en la Araucanía, ¿hay interés? Yo creo que el interés existe hace mucho tiempo. Del sector agrícola sí, pero... Sin duda, no, también existió interés de parte del Ejecutivo en los años 90, cuando se pretendió realizar una obra de riego grande, como era el proyecto de riego Victoria Traiguén-Lautaro, que se cayó justamente porque ese proyecto no traía incorporado un embalse, sino que el proyecto se basaba en sacar directamente desde el río Cautín una X cantidad de metros cúbicos de agua de riego para atender el secano interior de la provincia de Malleco. Entonces, está ahí, ese proyecto se cayó porque había discusión con la disponibilidad de agua. Efectivamente, ahí yo creo que se fue demostrando que no está el agua disponible para tomarlo directamente del río Cautín. Sin embargo, ese proyecto se puede reflotar rápidamente incorporándole un embalse. Y esos son temas ya que se discutieron en los años 90. Entonces, sí, existen ideas, pero ¿cuánto de eso se concreta? Y como preguntaron inicialmente, digamos, el agua es esencial para la agricultura, es esencial para nosotros los seres vivos, es esencial también para los vegetales. Andrea, si revisamos la actual situación que enfrenta la zona centro-sur del país, con zonas rurales completamente anegadas por las crecidas de ríos y esteros, deberíamos esperar que en los próximos días efectos de los precios de los productos o efectos en los precios de los productos agrícolas. Bueno, ya ha sido un tema bastante comentado, el precio de las papas. Solamente, efectivamente han subido. Yo creo que hubieran subido de todas maneras de forma bastante similar. Las papas normalmente se siembran y se cosechan en marzo, en abril. Algunos pueden estar sacando papas en este momento todavía, pero normalmente las papas hacia mayo, junio ya prácticamente han salido todas de los potreros y están almacenadas en alguna parte. Ahora, finalmente el precio que tengamos va a depender de cuántas de esas papas tenemos almacenadas, porque no vamos a tener papas producidas en Chile ahora hasta noviembre, diciembre, que salga la papa, el primor o la papa nueva de Carahue, y puede existir algunas cantidad de papa que va a salir podría estar ahora próxima a salir de La Serena, pero ahí no tengo la información cuánta papa podría existir. Entonces, dicho así, efectivamente, se puede afectar, pero no siempre todo se va a afectar por estos temas, digamos, de una inundación, sino que también los precios simplemente en Chile, muchos, o la mayoría de los precios, especialmente de lo que estamos hablando, papa y otros vegetales, como zanahorias, ¿no es cierto?, cebolla, qué sé yo, se fijan en mercados abiertos, se fijan en remate, ahí hay muchos oferentes, pues los agricultores somos muchos oferentes que llegan y el mercado va dándole precio. Entonces es muy difícil que el agricultor fije el precio. Nosotros siempre hemos dicho que los agricultores son tomadores de precio. Es el mercado que va fijando el precio. Entonces cuando llegan 10 camiones cargados con papa al mercado de Lo Valleor, probablemente el precio baja. Pero si en vez de 10 llega un camión solamente, el precio va a subir, porque efectivamente hay gente que está interesada. Entonces, es el efecto de oferta y demanda. Ahora, yo creo que para la seguridad de las personas que nos están escuchando, o sea, los precios de este tipo de productos en Chile se fijan básicamente en formato de remates y precios abiertos. O sea, es muy difícil que pudiera existir ahí una intención de colusión tan fácil. Qué importante lo que está comentando Andreas Keurig. Precisamente ayer yo conversé con un productor papero de la zona costera, experiencia que comenté también respecto de haber vivido varios años en ese sector, un productor papero de hace muchos años, y le preguntaban lo mismo. Y me decía, mira, no se ha considerado, en el caso mío, me decía este productor papero, nosotros tuvimos que bajar la siembra en un porcentaje enorme
producto de que los fertilizantes aumentaron casi un 150%. Por lo tanto, la producción papera, en el caso de él, me decía, yo disminuí la siembra pero muchísimas hectáreas. Efectivamente, eso se sabía y es un dato que ahora no lo traje aquí en la mano, digamos, pero es un dato firme que existe, que en esta temporada la superficie de papa había disminuido en forma importante. Por eso que, particularmente en el tema de las papas, eso podría haber sido predecible. Pero volviendo al punto, a la pregunta en realidad, que sí ha sentido, ¿no es cierto?, cómo podría afectar sobre los precios. Estos desastres que hemos visto ahora por segunda vez en la zona central de nuestro país, ha afectado también en forma importante, y está también recién en la etapa de evaluación, obras de riego. Obras de riego que son bocatomas, que son marcos partidores, que son compuertas, qué sé yo. Y esas obras debieran estar listas y disponibles desde, no sé, 15 de octubre, empiezan a regar. Y si no hay agua para regar en esa temporada, ahí sí que nos vamos a enfrentar probablemente a un tema mucho más importante, porque el gran cordón hortícola, especialmente que produce, ¿no es cierto?, los vegetales, las hortalizas, el gran cordón hortícola está alrededor de Santiago y es todo regado. Y si eso no se pudiera regar por falta de obras de riego, ahí la situación puede ser más compleja. Por eso que yo creo que en este momento es muy importante evaluar los daños, determinarlos y reparar, pero lo antes posible, porque insisto, estamos a un mes, a 6 semanas de iniciarse el riego. Y en la zona central, cuando no se riega, no es un riego eventual, sino que es un riego absolutamente necesario y obligado. Y mucho viene de obras de riego, que son canales y embalses de hace mucho tiempo. Ese tema está evidentemente, o debe estar regulado, ¿verdad?, en esa materia. ¿Cuáles son los principales aspectos de esa legislación que usted destacaría? Bueno, la legislación en Chile, el agua, si bien es un bien de uso público, un bien público, digamos, el uso de esos derechos de agua está regulado. Entonces las personas, los agricultores, disponen de derechos de utilización o derechos de uso de agua, ¿ya? Y eso les da certeza jurídica, que yo creo que lo fundamental para los agricultores, el riego, tener la certeza jurídica de poder utilizar esas aguas, o como le decía a su amigo, que en el caso hablaba por los fertilizantes, que no pudo sembrar más papa porque no tuvo para comprar los fertilizantes. Es lo mismo, si yo voy a sembrar una X superficie de papa, de maíz, de zanahoria, de cebolla, lo que sea, necesito saber si voy a tener el agua o no voy a tener el agua, o cuántos derechos voy a tener. Es evidente que nadie sabe exactamente cuál va a ser el caudal de un río o un canal, pero para eso están las obras de mitigación, que sean los embalses que entregan caudales durante todo el año y van distribuyendo equitativamente a los usuarios la cantidad que les corresponda, pero normalmente se habla de acciones o derechos de agua, acciones de riego. Entonces, yo creo que la certeza, yo creo que lo que se necesita, y actualmente, bueno, estamos con un diseño de una nueva, fue una larga discusión, más de 10 años discutiéndose un código de agua. Ahora existe un nuevo código de agua que se ha implementado este año, y entonces ahí está, que nos da al menos la certeza jurídica. Los agricultores necesitamos certeza jurídica de si vamos a tener o disponer del agua en términos legales, más allá de que exista físicamente el agua también, de tener acceso y el uso de esas aguas. Bueno, estamos hablando con el secretario ejecutivo de SOFO, el señor Andreas Koebrich. Hemos revisado algunos temas, o sea, el tema es la importancia del agua en la producción agrícola. Vamos a hacer un breve alto y luego continuamos para conocer las preguntas que han llegado al WhatsApp. Perfecto. Muy bien, estamos en la segunda parte para revisar algunas preguntas que nos han llegado al WhatsApp. La importancia del agua en la producción agrícola es el tema de hoy, que estamos conversando con el secretario ejecutivo de SOFO, el señor Andreas Koebrich. Una pregunta, considerando experiencias similares en anegamientos en zonas agrícolas, ¿en cuánto tiempo se podrían volver a cultivar esas áreas? A ver, en general siempre pueden existir alguna excepción, pero una vez que baje el agua, los suelos se pueden volver a usar y vamos a ver que eso va a ocurrir, ¿ya? Vienen algunos sedimentos, a veces las inundaciones traen sedimentos, traen algunos restos de cosas que quizás no eran tan esperadas, digamos, pero eso se puede sacar y yo creo que rápidamente los suelos van a poderse aprovechar prontamente. Hemos conocido algunos casos en que con esa inundación se han levantado, por ejemplo, chacras de frutilla, y las chacras de frutillas tienen mucho nylon,
plásticos que cubren prácticamente todo, y todo ese plástico salió también aguas abajo y está enredado ahora en algunos suelos, probablemente pudiera estar, o también en algunos árboles. Entonces van a haber siempre particulares, pero en general, bajando el nivel del agua, el cultivo el suelo se puede volver a mover y trabajar para algún cultivo agrícola. A propósito de suelo, otra pregunta: ¿qué características tiene el suelo de la zona más afectada por las lluvias? Es una interesante pregunta, porque cuando uno pregunta o escucha eso, lo principal es suelo plano. Los suelos, y que son, comillas, los mejores suelos. ¿Ya? No se inundan lomas, no se inundan laderas, digo, ¿ya? Se inunda el suelo plano, que es donde se desbordan los ríos. Y son normalmente suelos donde también, a propósito de la existencia de estos ríos y a través de la historia del río, están constituidos por mucha sedimentación. Entonces, dicho eso, esencialmente yo creo que son buenos suelos, en general son buenos suelos. Pueden tener algunos niveles de limo mayores, un poco algunos temas más técnicos, pero que las personas que trabajan ese suelo saben y lo conocen y lo van a saber trabajar rápidamente, ¿no? Entonces yo creo que lamentablemente se inundan en este caso suelos planos, suelos de buena calidad, y que por ello mismo normalmente son utilizados intensamente en la producción de hortalizas. Y por eso es que el efecto lo podemos tener básicamente en los mercados de las hortalizas. Otra pregunta: ¿podría prestarse esta situación de lluvias torrenciales e inundaciones para que volvemos un poco al tema que hemos conversado anteriormente, para que los especuladores, dice, nos presenten alzas desmedidas en productos agrícolas? Claro, si alguien lo quiere presentar de esa naturaleza, por supuesto, los especuladores pueden estar presentes en todas partes. Pero hay una característica, y ese pero quiero que ojalá se entienda muy bien. En la agricultura nosotros no fijamos los precios, los agricultores. Nos fijan los precios. Vale decir, la producción está sumamente atomizada. Nosotros somos muchos productores. El que tiene zanahoria, el que tiene cebolla, el que tendrá papa, el que son muchos. Entonces, que ellos puedan ejercer alguna presión alcista es muy difícil, y además que estos precios todos, la gran mayoría se fija en mercados transparentes, mercados muy transparentes donde actúa la oferta y la demanda. Y como ya señalamos, algunos de estos mercados es el gran centro de abasto del mercado Los Valleor o la Vega Central, la Vega Monumental acá en Temuco, y en el mundo entero hay grandes centros de abasto donde normalmente la producción muy temprano en la mañana, y los conductores de camiones saben que tienen que llegar a las 5 o 6 de la mañana a estar ahí para que su producto sea rematado o pueda entrar en fila y entrar a ser comercializado. Entonces, ahí realmente opera la oferta y demanda, y yo lo veo realmente difícil. Más allá que efectivamente a propósito de las inundaciones, la oferta pueda bajar, generándose una escasez de algún producto, y eso hace que suba el precio, que yo creo que es lo que estamos viviendo en este momento. Simplemente es un efecto de la escasez de algún producto. Otra pregunta, dice, de acuerdo a la información que maneja SOFO, la Sociedad de Fomento Agrícola, ¿cuáles serían los productos más afectados por las lluvias? A ver, aquí habría que tener una bolita cristal para ver mejor, porque lamentablemente hemos escuchado que también existen destrucción, o sea, afectación de obras de riego. Y si pensamos en las obras de riego, si esas no van a estar disponibles, como ya señalamos, en octubre próximo, regando, se pueden afectar muchos cultivos estivales que había que sembrarlo de octubre en adelante. Entonces, en vez de poder sembrar maíz, choclero en octubre, se va a sembrar recién en diciembre o enero, claro, ese podría ser un cultivo que en este momento no hay ningún, porque prácticamente no hay comercialización o no hay de choclo en este momento fresco, ¿no es cierto?, pero podría haberse afectado. Por eso, yo creo que es difícil anticipar. Sí sabemos que esencialmente deberían ser las hortalizas, y también pudiera ocurrir algo con cultivos como algo de fruta, que tal vez pudieran haberse afectado mayor cantidad de algunos huertos, frutillas, como ya señalamos, y básicamente estos cultivos, yo creo que va hacia el cordón hortícola normalmente, que son los que más se afectan. Y otra pregunta: en varias zonas se ha conocido de inundaciones, sí, obviamente, a causa de desbordes de canales de regadío. La pregunta es, ¿en qué medida, dice, esta situación podría ser responsabilidad de quienes manejan estos canales? Es difícil
creer que pudiera haber responsabilidad de las personas o las organizaciones que manejan los canales. En Chile, en general, las obras de riego, canales, existen las asociaciones de canalistas que toman los riegos, y si no, son las juntas de vigilancia los que atienden también las cuencas. Entonces, yo creo que es difícil poder ver ahí responsabilidad en el uso. Lo que sí podemos encontrarnos ahora es que los canales no van a estar disponibles. No van a estar porque falló alguna obra, porque se destruyó, o, como ya señalamos, una compuerta, una bocatoma, o los marcos partidores, y qué sé yo. Y claro, eso es responsabilidad de la organización de usuarios, o en este caso, ¿no es cierto?, de la asociación de canalistas. Pero responsabilidad en las inundaciones me parece más difícil de poder advertir que pudiera haber ocurrido algo en ese sentido. Acá, al menos en nuestra región, la Araucanía, tenemos los sistemas de canales también se utilizan durante el invierno, funcionan como justamente un evacuador de agua, es como drenaje, o sea, no están captando agua desde las bocatomas, sino que las bocatomas están cerradas y todo el sistema de canales en realidad está sacando el agua desde los potreros, de los predios. Así que yo creo que me costaría pensar que hay alguna responsabilidad de algunas sociedades, aunque no hay que descartar nada, porque de repente pasan cosas, de que las hay, digamos, se dice, pero me parece más difícil. Es bastante extenso el tema, sobre todo por la importancia del agua en la producción agrícola. Pero ya estamos llegando al final, agradeciendo la gentileza nuevamente de Andreas Koebrich, que es el secretario ejecutivo de SOFO, y nos reencontraremos, Dios mediante, la próxima semana. Ok, muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. El acontecer gremial y los más destacados de la agricultura del sur de Chile han sido parte de la mañana en El Conquistador de Temuco y su red regional. Hablemos de campo, una gentil invitación de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO.